pues ya sabíamos que era más antiguo de 780.000 años. Y por tanto eran los fósiles humanos más antiguos encontrados en Europa. En ese momento, ¿no? Eran los exploradores, los antequesos. Los bosquimanos todavía son cazadores y recolectores y viven en África del Sur. Pocas veces un hallazgo arqueológico cambia la historia de la humanidad. En Atapuerca, José María Bermúdez de Castro fue uno de los responsables que lo logró. Con el descubrimiento del Homo antecesor abrió una ventana única al pasado remoto de Europa. Investigador incansable, académico de la lengua y referente internacional en evolución humana, lleva décadas ayudándonos a entender de dónde venimos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Hoy es su día. Hoy celebramos el 31 aniversario del descubrimiento de los primeros restos del Homo antecesor en el yacimiento de Atapuerca y no podemos tener mejor compañía que José María Bermúdez de Castro, una de las personas que estuvo implicada en ese descubrimiento, uno de los descubridores. ¿Qué tal estás, José María? Muy bien, estupendamente. Lo primero de todo, darte las gracias por invitarnos a tu casa a hacer esta entrevista con este fondo que también es espectacular, con un montón de libros que seguro que recogen muchas de las historias de lo que ha sido la humanidad y de también la investigación en nuestro país. Pues sí, la verdad es que aquí hay muchos libros de evolución humana, de arqueología y algunos de los que hemos escrito en el equipo, ¿no? Y que cuentan toda la historia de Atapuerca, desde el principio prácticamente hasta el final. ¿Cómo fue ese momento en el que descubrís esos restos del Homo antecesor, en el momento en que visteis lo que podía ser un resto humano? Bueno, fue un momento muy especial, además compartido. Eso es muy importante, ¿no? Porque tú puedes tener una alegría cuando estás solo, pero cuando la compartes, cuando estás con 30 personas, 35 personas que éramos entonces, pues es una alegría que todavía es mayor, ¿no? Es un subidón tremendo, ¿no? Sí. Hemos descubierto algo que sabemos que es importante, ¿no? Claro, detrás de toda esa emoción hay, desde luego, hay una historia. Hay una historia que si quieres te cuento, ¿no? Porque, desde luego, sí, vamos a escucharla. Sí. Pues mira, Atapuerca siempre ha sido, o fue en los primeros años, el yacimiento de la Sima de los Huesos, ¿no? Es un yacimiento espectacular, un yacimiento estrella, con muchos fósiles humanos. Ahí se encuentran los primeros restos fósiles humanos en 1976 y también en 1992 se encuentran dos cráneos importantísimos. Uno de ellos es Miguelón, muy conocido, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo giraba en torno a la Sima de los Huesos, ¿no? Pero los yacimientos de la trinchera del ferrocarril, que son 4 o 5 yacimientos, son los que proporcionaban la información adicional, el contexto, para que los restos de la Sima de los Huesos tuvieran un interés. Tuvieran un sentido, ¿no? Un sentido, ¿no? Porque en la Sima ahora mismo hay como 7.000 restos encontrados, ¿no? De una treintena de individuos, ¿no? Y están fantásticos y fabulosamente bien, ¿no? Pero lo que faltaba era una buena datación, faltaban un contexto, herramientas líticas. Hay solamente una en la Sima de los Huesos. Hay animales, pero faltaban mucha más información sobre la época en la que podían estar esos animales viviendo. Y entonces esa información la proporcionaban los yacimientos de la trinchera del ferrocarril. Pero claro, en la trinchera no había aparecido ningún resto humano. Entonces eran como, bueno, sí, el contexto que daba y tal, se trabajaba mucho, pero tenía un papel muy discreto, ¿no? Un papel más en la sombra, ¿no? Y claro, el hecho de poder encontrar unos restos humanos que además sabíamos en ese momento que eran muy importantes por la antigüedad que tenían, pues puso a la trinchera del ferrocarril en un nivel que no tenía. Haciendo un pequeño inciso, ¿qué es lo que os hizo pensar que eran restos humanos ya desde un primer momento? Porque justo antes de grabar lo hemos hablado, que en cuanto lo visteis ya sabíais que eran restos humanos. Sí, bueno, a ver, mira, yo me he especializado en dentición humana, ¿no? Entonces, bueno, ahora si tú piensas en un diente de Homo habilis, sí, pues tú piensas que es un diente como los actuales, ¿no? Pues no son exactamente iguales, ¿no? Hay algunas diferencias. Si tú ves un diente de Homo habilis, dices, oye, pues esto puede ser un resto de oso, un diente de oso, un diente de una hiena o algo así, ¿no? Quiere decir que no son exactamente iguales a los nuestros, tienen diferencias importantes, ¿no? Y claro, yo todo eso ya me lo sabía, porque claro, yo estaba trabajando, me había especializado... Te habías especializado en ese campo. En ese campo, ¿no? Entonces conocía, por supuesto, los dientes actuales, pero también conocía
fundamentalmente por réplicas, ¿no? Porque no había tenido ocasión de ver originales, pero me conocía los dientes de Homo habilis, de los Australopithecus y de muchas especies, ¿no? Entonces conocía esa variabilidad. Entonces, en el momento que aparecen esos tres primeros dientes, ¿no? Que me enseñan en una bolsita de plástico, ya lo reconocí dentro de la bolsita de plástico, ¿no? Sin ni siquiera sacarlos, ni tocarlos, ni nada, tocarlos, solo con verlos. solamente con verlos ya está, ¿no? Si esos restos los ve, por ejemplo, un odontólogo actual, ¿no? Que está acostumbrado a dientes humanos, no los hubiera reconocido como humanos. Claro, porque el diente ha evolucionado mucho. Claro, ha habido evolución y entonces el odontólogo está acostumbrado en su consulta a ver dientes actuales. Claro. Pero no a ver dientes de hace 1.000.000 de años. Porque estos restos que encontráis, ¿cuánto hay que remontarse en el pasado para pensar que esas personas estaban viviendo? Pues hay que irse a por lo menos 850.000 años, que es la datación promedio que tenemos hasta el momento. Hay dataciones, hemos hecho muchas dataciones que van desde los 900.000 hasta los 780.000 años. Ese es el rango que tenemos. Si haces un promedio, pues te da 850.000 años, que coincide estupendamente con una época en la que hacía una temperatura mejor que la actual, en Burgos, un clima mejor. Los animales que había en ese momento pues demuestran que el clima era mejor, había una vegetación más exuberante que la que hay en la actualidad y la gente pues allí vivía muy bien y estaba muy bien y por eso estaban allí. ¿Quién fue el responsable de ver esos restos en el yacimiento antes de mostrártelos? Bueno, había varias personas excavando. Sí. Esto fue porque hicimos un peritaje del yacimiento de la Grandolina con la idea de llegar a un nivel muy rico, que lo conocíamos desde abajo, ¿no? En la trinchera del ferrocarril los yacimientos están cortados y tú los ves en la pared, ¿no? Tú ves que hay huesos y demás, pero claro, no puedes excavar, simplemente los ves, ¿no? Y entonces sabíamos que en esa zona, en el momento que pudiéramos llegar, íbamos a encontrar cosas. No sabíamos qué, pero fósiles... Ya teníais la idea de que iba a haber algo. Seguro. Fósiles e industria lítica, porque también aparecía y caía, por ejemplo, durante el invierno, cuando llovía, pues se lavaba el yacimiento y caían algunas piezas, ¿no? Y las recogías, hombre, ¿esto qué es? Y tal, esto parece antiguo y tal. Y se hizo entonces un sondeo arqueológico, que es un sondeo arqueológico es una excavación de unos 5 o 6 metros cuadrados, sí, para hacer un peritaje del yacimiento. Lo hicimos porque había un yacimiento británico en Inglaterra que hablaba del primer europeo, ¿no? Habían hecho un artículo en la revista Nature con una portada, ¿no? Sí. Y era una tibia que habían encontrado que habían datado en 500.000 años. Y decían, este es el resto más antiguo de Europa, el primer inglés, ¿no? Y estaba en Inglaterra. ¿no? Que estaba en Inglaterra, ¿no? Y nosotros decíamos, no, nosotros tenemos algo más antiguo, tenemos que demostrarlo, ¿no? Y por eso se hizo esa cata, esa búsqueda. Esa búsqueda, ¿no? Allí en el sondeo arqueológico. Y entonces allí había 5 personas que eran de los mejores excavadores, ¿no? Había una chica, Aurora Martín Nájera, que llevaba toda la vida excavando allí, desde 1978, y la pusimos un poco casi al frente de aquello, ¿no? Claro. Su experiencia y demás, pero había excavadores mucho más jóvenes, pero que también eran muy buenos excavadores, tenían muy buenas manos. Ahí no podías meter a cualquier persona porque aquello se podía estropear. Ahí estaba la mejor gente. La mejor gente. Y bueno, pues en un buen día, el 8 de julio por la mañana, pues esta chica Aurora, precisamente, pues encuentra allí aquellos dientes. No sabe que son humanos al principio, porque ella no es experta en dentición humana, pero se lo huele. Se lo huele porque, bueno, es una persona con experiencia, ¿no? Claro, llevaba ya trabajando en esa sima 20 años, más de 20 años. Mucho tiempo trabajando en Atapuerca, desde el año 78, pues ya llevaba ya unos cuantos años, ¿no? Entonces, bueno, pues llamó primero a Eudald Carbonell, pues que también conoce algo de dentición, no tanto como pueda conocer yo, porque es experto en arqueología, en industria lítica, pero ha hecho también mucha paleontología, pues tampoco tuvo duda, ¿no? Pero me llamaron a mí, claro, que estaba por allí dando vueltas y tal, y me dijeron, oye, sube porque... tenemos algo gordo. Tenemos algo gordo, ¿no? Y yo cuando lo vi, pues ya en el interior de la bolsa ya empecé a dar un grito, ya todo el mundo ya supo que aquello era humano, y entonces se unió la gente que estaba en otro yacimiento y fue una especie de locura colectiva,
tremenda, o sea, una cosa extraordinaria. Una eureka compartido, como te decía antes, pues con 30 a 35 personas, que estamos al pie de la Grandolina en una fotografía, que es aquello, en blanco y negro. Porque es que a mí me gusta mucho la fotografía y estaba experimentando en blanco y negro. Sí. Un experimento fallido. Eso ya te lo puedo decir, ¿no? No me gustó nada, ¿no? Pero bueno, como era la cámara que tenía cargada con un carrete de blanco y negro, pues hice esa fotografía al pie de la Grandolina y allí están los 30-35 personas que formaban parte del equipo. Del equipo en ese momento, ¿no? Éramos pocos, en 1994, pues no es como ahora, ¿no? Éramos 30-35 personas, que es relativamente poco, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción de la comunidad científica internacional ante este descubrimiento? Porque, como acabas de comentar justo antes, los ingleses se pensaban que tenían el resto más antiguo, sí, y resulta que había uno más antiguo en España. Bueno, fue una reacción más bien prudente y, en fin, no muy creyente, ¿no? O sea, ellos decían, no, aquí estos chicos españoles sin experiencia y demás, seguro que han encontrado cualquier cosa y no, esto hay que verlo bien y tal. Y nada, y bueno, pero nosotros estábamos convencidos, ¿no? Porque, en fin, llevábamos ya un tiempo trabajando allí, teníamos dataciones y ya sabíamos que aquello era muy antiguo. Era, pues ya sabíamos que era más antiguo de 780.000 años y, por tanto, eran los fósiles humanos más antiguos encontrados en Europa en ese momento, ¿no? Eso lo teníamos muy claro, ¿no? La comunidad internacional, bueno, pues lógicamente pues tenía que verlo y tal, porque no confiaban mucho todavía en la ciencia española, ¿no? Pero bueno, nosotros pues fuimos adelante y hicimos una primera publicación. Esa primera publicación se publicó en Nature. Publicamos el canibalismo que habíamos encontrado o que se podía inferir de los restos encontrados, ¿no? Porque los restos estaban rotos, tenían marcas de descarnado. En fin, estaba muy claro, era un modelo muy claro. Y eso lo publicamos en la revista Science. Y bueno, pues la comunidad científica internacional fuimos a congresos y todavía no se lo creían. No se lo creían y bueno, pues mira qué majetes estos chicos españoles, jovencitos, que cuentan estas cosas y demás. Muy bien, oye, nos parece muy bien, pero bueno, ya iríamos nosotros a comprobarlo, ¿no? Y ya pues, bueno, dijimos, esto hay que hacer una especie porque los fósiles que estamos encontrando es una combinación de rasgos pues muy rara, muy extraña. Sí, unos rasgos únicos que son propios de una especie evolutiva, claro, que no estaba en ese momento, no se había documentado nada sobre ella. Exacto, sobre todo porque el año siguiente, el año 95, apareció un trozo de cara que tiene un aspecto absolutamente moderno. Entonces, los dientes tenían un aspecto muy primitivo que recordaban a los de Homo habilis, pero la cara era moderna, ¿no? O sea, esa combinación no se había encontrado jamás, en ninguna parte, ¿no? Y dijimos, esto es una especie nueva, estamos convencidos de que es una especie nueva. Y ahí estuvimos dándole vueltas y vueltas hasta que por fin ya nos decidimos. Fue una decisión compleja, muy complicada, porque decíamos, bueno, a ver qué nos van a decir, nos van a tirarlo, a echar los leones encima, ¿no? Claro, teníais el miedo de tiraros a una piscina vacía. Exacto, a ver si metíamos la pata y tal. Pero bueno, yo estaba muy convencido, ¿no? Y entonces les dije, chicos, hay que hacer esto. Yo propuse el nombre de Homo antecessor, les pareció muy bien. ¿De dónde nace el nombre? Pues el nombre nace de un libro que tengo por aquí en esta biblioteca, en latín. Teníamos una propuesta de nombres, algunos muy divertidos, que yo estuve contrastando con Eudald Carbonell en un congreso en Italia, ¿no? Y entre ellos estaba Homo antecessor. Le dije, mira, Homo antecessor significa el hombre explorador, el hombre que va adelante. Los romanos, las huestes romanas, los ejércitos romanos, pues antes de ir a la conquista de la Galia o de la conquista de Germania, pues lo que hacían era mandar un grupo de soldados para que exploraran el terreno y vieran un poco cómo era aquello, ¿no? A ver qué enemigos había, etcétera, ¿no? Eran los exploradores, los antequesor, los llamaban, ¿no? Yo dije, oye, pues este es un nombre muy bonito, está muy bien, ¿no? Gustó mucho y, bueno, fue el nombre que se aceptó. Homo antecessor, Homo antecesor, al final se queda castellanizando el nombre, ¿no? Gustó y, bueno, enviamos un artículo a la revista Science, ¿no? De nuevo se encontró con alguna reticencia por parte de colegas, ¿no? Pero hubo un colega que nunca se identificó, yo creo que ya falleció, por supuesto, ¿no?
que yo dije, este señor es Clark Howell. Clark Howell fue un magnífico, un extraordinario como persona y como científico, ¿no? Y era amigo de Emiliano Aguirre, ¿no? Entonces este hombre se vino a Madrid desde Estados Unidos para ver el material. Lo quería ver con sus propios ojos. Estuvo una hora mirándolos, uno tras otro, todos los que habíamos encontrado, los 150 que habíamos encontrado en ese año. Sí. Y bueno, al final su veredicto fue, efectivamente, esto es una especie nueva. Os dio la razón. Nos dio la razón. No nos lo dijo, porque era revisor anónimo, y se marchó encantado. Oye, pues ya sabíamos que no venía por placer, ¿no? O sea, venía para comprobar, ¿no? Y entonces se publicó en la revista Science. Él dio su aprobación y se publicó el artículo en 1997. ¿Cómo era la vida de esta especie evolutiva? Pues mira, eran cazadores y recolectores, como todavía sigue habiendo algunas poblaciones en el planeta que son cazadores y recolectores, que viven en algunos sitios muy, muy intrincados, ¿no? Hay una isla cerca de la India en la que como te acerques te dan un flechazo, ¿no? Bueno, la gente vive así, son cazadores y recolectores, ¿no? También los hay en Brasil, en el Amazonas. En el Amazonas todavía quedan algunos, ¿no? Grupos pequeños, reducidos, que viven de la caza, que cazan y de lo que recolectan. Frutos, supongo que insectos y batracios, en fin. Claro, estamos hablando que no son grupos que siembran, sino que recolectan lo que la naturaleza les da directamente. Correcto. O sea, todo tipo de bayas. Eso es. No son agricultores y ganaderos, ¿no? Entonces, prácticamente comen de todo. Son omnívoros, siempre hemos sido omnívoros y, bueno, pues ellos comen lo que hay, ¿no? Normalmente pues se puede pensar, hombre, pues cazan algunas presas y demás pequeñas y demás, frutos y demás, pero no, un poco de todo. Si encuentran un buen insecto, pues también se lo van a comer, ¿no? Y si encuentran un renacuajo de una rana o cualquier otro animal, pues también se lo van a comer. Comen absolutamente de todo, ¿no? Porque la caza no es tan sencilla, ¿no? Pero bueno, cuando cazan un animal, pues estupendo, ¿no? Los bosquimanos todavía son cazadores y recolectores y viven en África del Sur. Sí. Entonces, pues podemos imaginarnos una vida así, ¿no? Una vida compleja en la que la esperanza de vida era muy baja, porque, claro, en fin, aunque ya conocían plantas medicinales, por supuesto, como lo hacen también los chimpancés o otros orangutanes y demás, pues cogen plantas medicinales. Nosotros conocíamos una medicación natural, pero la vida no era fácil. Todo el día al aire libre, con el calor, sol, frío, etcétera, y bueno, y predadores, porque también los hay, ¿no? Entonces, pues te podía comer un león, no te podía comer cualquier animal, o te podía picar una serpiente. En fin, la vida no era nada sencilla. Entonces, Homo antecessor vivía así, ¿no? Ya has mencionado antes que había pruebas de que eran caníbales también. Sí, el canibalismo fue una cosa que vimos enseguida, ¿no? Porque aparecieron junto a restos de animales relativamente grandes, que habían sido descuartizados por seres humanos, ¿no? Eso se ve porque ya utilizábamos herramientas de piedra, ¿no? Entonces cortábamos los tendones, dejábamos marcas en los huesos, golpeábamos los huesos para obtener la médula de los huesos, la grasa que hay dentro de los huesos largos, y todo ese patrón de rotura, ¿no? De desgarramiento, de rotura, incluso de tronchamiento de huesos más finos, estaba ahí, ¿no? Y los huesos humanos no eran diferentes, estaban junto con los restos de animales mezclados. O sea, no decía, oye, los restos humanos aquí, los restos de animales en otro lado. No, todos juntos, sin ningún orden. Y con las mismas marcas. Exactamente las mismas marcas. Golpes, los dientes golpeados. La cara de esta moderna que te digo tiene un par de golpes. En fin, se ve un destrozo realmente de los fósiles. Una pena porque no puedes encontrar restos completos, ¿no? Que es lo más interesante. Hay trozos de cráneo que se ven los que se ve el golpe. Hay un húmero que está partido y que se ve que está partido en fresco, porque la rotura es helicoidal. Cuando el hueso está seco, la fractura es completamente circular, un golpe seco, y se parte por la mitad, ¿no? Cuando es un golpe fresco, la fractura es helicoidal.
y se ven las fracturas helicoidales, se ve incluso el impacto de la piedra. En fin, era un caso muy claro, ¿no? Lo único que se pudo discutir es por qué ese canibalismo, ¿no? No se ha llegado a una conclusión, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque en esa época, hace 850.000 años, no podemos hablar de simbolismo, no podemos hablar de un canibalismo ritual, ¿no? Esto no, yo creo que no se puede hablar en ese momento de esto, ¿no? Y en cambio, el hecho de que aparezcan junto con los restos de animales quiere decir que se los comieron muy a gusto, ¿no? Es decir, era comida, o sea, los mataron y era comida. El territorio, en ese momento, la Sierra de Atapuerca, lo he comentado antes, tenía una temperatura un poco mayor que la actual. Tenía agua en abundancia, animales, seguramente más frescor, plantas, etcétera, y probablemente se vivía muy bien allí. Con lo cual era un lugar codiciado. La Sierra de Atapuerca, como bien sabéis, está situada en la corredor de la Bureba, es un sitio de paso, y muy probablemente por allí pasaban muchos grupos humanos y cuando encontraban aquello, pues decían, oye, aquí hay que quedarse y si hay grupos y tal, pues ya los eliminaremos, ¿no? Y el que tenía suerte se quedaba y un tiempo y... La ley del más fuerte. Exactamente. ¿Cómo llegan esta especie evolutiva hasta Burgos, hasta la sierra, hasta la cima de Atapuerca? Vamos, el yacimiento de Atapuerca, perdón. Sí. Porque es una ola migratoria que llega desde África. Pensamos más bien que más que desde África, pensamos desde Próximo Oriente, ¿no? Desde Próximo Oriente. Sí, nosotros salimos de África, la primera salida, después de 7 millones de años de evolución, que es mucho tiempo, es el 70% de toda nuestra evolución, salimos de África por fin, ¿no? El yacimiento más antiguo de Eurasia, se encuentra en la República de Georgia, muy cerca del Cáucaso. Allí hay fósiles humanos de hace 1,8 millones de años. Pensamos que desde allí pues, se pudieron expandir las poblaciones hacia el este y hacia el oeste, llegaron a Europa. Primero llegó una población hemos encontrado un par de restos humanos que pertenecieron a esa primera población y luego llegó seguramente Homo antecesor, pero siempre ya procedente de Próximo Oriente, de Eurasia. Sí, llegaban del este. Del este, eso es, ¿no? Y llegaron allí y, bueno, ¿por dónde pasaban, no? Pues seguramente, como eran poblaciones que todavía no estaban habituadas a latitudes muy elevadas, seguramente pasaban por el Mediterráneo. Son poblaciones mediterráneas que se extienden. Cuando llegan a la península ibérica, el sitio de paso, solamente hay un sitio de paso, porque por los Pirineos no se puede pasar, que es la zona de Cataluña, Portbou, toda esa zona, que es un lugar muy estrecho, por ahí se puede pasar. Y ahí enseguida llegas a la cuenca del Ebro. En la cuenca del Ebro se puede subir tranquilamente, porque es una zona baja, tienes montañas a un lado y a otro, y ahí llegas al corredor de la Bureba y entras en el interior de la península ibérica. Entonces Atapuerca se encuentra justo entre la confluencia de las cuencas del Duero y la cuenca del Ebro, el corredor de la Bureba. Ahí está. Es un punto estratégico, por ahí pasa el ferrocarril, pasan las carreteras y el Camino de Santiago, no lo olvidemos, ¿no? El Camino de Santiago, esa vía. Entonces los humanos probablemente pues, en esa época hacían lo mismo, pasaban por allí. Se encontraban con la Sierra de Atapuerca, era un lugar estupendo, tiene una cierta altitud, se domina muy bien el paisaje. Si subes hasta la sierra, que son 1.100 metros, dominas un espacio estupendo, puedes ver desde luego las manadas. Ahora, si subes allí, ves los rebaños de ovejas, ¿no? Claro. Pues tú imagínate, pues ahí podías ver los rebaños de bisontes o los rebaños de ciervos y demás, todo eso lo podías ver allí, ¿no? Entonces, pues era un sitio estupendo para vivir y obviamente pues se lo disputaban. Claro, y de ahí está el origen de ese posible... Claro, esa violencia que siempre ha estado presente en la humanidad. En cuanto al proyecto de Atapuerca, ¿cómo ha evolucionado desde, quizá no desde sus inicios, pero sí desde que llegaste a entrar en el proyecto hasta que te jubilaste, que fue hace 2 años? Pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Porque al principio primero éramos una treintena de excavadores, los primeros años menos todavía. Empezó a llegar medios económicos procedentes del Ministerio y de la Comunidad de Castilla y León, eso fue ya el 84 cuando se constituyó la comunidad, y a partir del año 2000 de la Junta de la Fundación Atapuerca. Cuando llegan los descubrimientos, los grandes descubrimientos, las subvenciones que llegan son mayores, obviamente, ¿no?
porque hay más información. Bueno, pues la comunidad científica internacional ya se ha rendido a los hallazgos, a los descubrimientos que vamos haciendo, y entonces pues los políticos lo toman mucho más en serio y empieza a llegar mucha más cantidad de medios económicos. El equipo va creciendo y en este momento pues pasan por allí todos los años pues unas 250 personas, ¿no? Wow. En comparación con el equipo que teníais cuando lo descubristeis, que erais 30, 35 personas, es una barbaridad, es muchísimo. Y antes éramos todos españoles, pero ahora hay hasta de 25 nacionalidades. O sea, es que hay chinos, y británicos, estadounidenses. Todo el mundo quiere venir aquí a trabajar, ¿no? Es un sitio estupendo, hay mucha información, desde los primeros humanos que llegan a Europa hasta los últimos. Bueno, incluso antes te lo he comentado, ¿no? Hay restos de la dominación romana. Que es algo también súper curioso porque abarcas absolutamente todo. En Atapuerca lo tienes todo. Absolutamente todo, sí. Te iba también a preguntar cómo se puede coordinar un equipo tan grande, porque estabas justo diciendo ahora que habrá unos 200, 250 personas en el equipo trabajando. ¿Cómo se coordina un equipo tan amplio con tanta gente de tantos países? Me imagino que será una labor infinitamente más complicada que la que fue en un inicio con un grupo de 30 a 35 personas. Antes se organizaba pues nada, de un día para otro, como que quiere. Sí, en 15 días estaba organizado, ¿no? Ahora no, ahora la excavación empieza a coordinarse, a prepararse en el mes de febrero y termina prácticamente en noviembre, que es cuando se pasa la información económica de todo el proceso, ¿no? De todo el dinero que ha recibido la subvención que ha recibido el equipo, ¿no? A través de la Fundación Atapuerca y a través de la Universidad de Burgos. Bueno, todo es un proceso complejísimo, como ves, que lleva muchos meses, ¿no? La organización es complicada. Hemos sido 3 codirectores desde el año 91, cuando se jubiló Emiliano Aguirre, que se jubiló el año 1990, hasta nuestra jubilación. En el caso de Eudal y de mí, hace 2 años, Juan Luis Arzuaga sigue todavía, quiere seguir, le apetece seguir allí todavía. Y bueno, pues lo teníamos un poco repartido el trabajo, ¿no? Bueno, tú te ocupas de esto, nosotros nos ocupamos del otro, en fin, cada uno se ocupa del tal. Y luego mandos intermedios. Personas, chicos, chicas, fundamentalmente arqueólogos, paleontólogos, que hemos ido formando y que se han ido ocupando de distintos trabajos, ¿no? Teníamos una persona extraordinaria, un buen amigo mío, que se ha ocupado de la logística. Yo me ocupé de la logística durante un tiempo, pero una logística relativamente sencilla. Pero ahora teníamos a una persona que se ocupaba de la logística, que es complejísima, muy compleja, dedicado a un doctor en arqueología, ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues le gustaba dedicarse a eso y entonces pues se ocupaba desde el mes de mayo, más o menos, hasta finales de la excavación. Y entonces, bueno, hay muchísimas cosas que podía hacer él y que cuando llegaba la gente se lo encontraba todo montado, ¿no? Esto, y gracias también a la Fundación Atapuerca. La Fundación Atapuerca pone todo el personal que trabaja allí al servicio de la excavación durante el mes y medio que dura la excavación. Entonces, claro, hay mucha gente especializada en muchos temas, comunicación, redes sociales, logística, todo. O sea, cualquier cosa que te puedas imaginar, todo el mundo, cada uno con su labor, ¿no? Es como una gran empresa arqueológica, paleontológica, que se dedica a eso, ¿no? Y gracias a eso puede funcionar. Ahora que has mencionado a Arzuaga y a Carbonell, ¿cómo nace la colaboración entre vosotros 3? ¿Cómo se crea ese equipo de trabajo? Sí, es interesante. Mira, yo conocí a Juan Luis Arzuaga cuando llegué al Departamento de Paleontología de la Complutense de Madrid. Lo conocí, él estaba haciendo el servicio militar. Luego ya me fui yo, pero bueno, enseguida coincidimos y trabajamos juntos en el mismo despacho durante varios años, ¿no? Y bueno, pues estábamos unidos a Atapuerca de alguna manera, ¿no? No íbamos a excavar, pero estábamos unidos haciendo trabajos de investigación para ayudar a Emiliano Aguirre, ¿no? Y Eudal Carbonell era el arqueólogo jefe que tenía Emiliano Aguirre durante sus excavaciones. Y bueno, pues un buen día dijimos, oye, Juan Luis o José María, tenemos que ir a excavar porque es una cosa muy bonita, muy interesante y tenemos que comprometernos a
a pasar allí un verano, ¿no? Y efectivamente, pues fuimos allí un verano, conocimos a Eudald Carbonell y nos hicimos amigos y estuvimos trabajando juntos los tres hasta que Emiliano se jubiló. Pero fuimos los únicos que en ese momento, en 1990, teníamos una situación formal, ¿no? O sea, yo era profesor de la universidad, Juan Luis era profesor de la Universidad Complutense y Eudald era profesor de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. O sea, los tres éramos los únicos que teníamos una situación estable y fija, ¿no? Y entonces Emiliano Aguirre dijo, bueno, pues los tres, venga, los tres, esto es muy grande y entonces hay que repartirse un poco el trabajo, ¿no? Así lo hicimos. Y ahora, bueno, creo que hay 6 y está también Juan Luis. Yo no sé eso cómo va a funcionar, pero bueno, quizá demasiada gente, quizá es multitud, ¿no? Dirigiendo aquello, ¿no? Pero bueno, entre 3 no ha sido complicado. Entre 3 fue una tarea llevadera. Llevadera, sí. No estábamos siempre de acuerdo en todo, obviamente, ¿no? Tiene que haber discrepancias, claro. Hablas y tal y llegas a acuerdos, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo se gestionan esas diferencias que pueden existir en las interpretaciones a la hora de gestionar el proyecto? Bueno, pues si hay diferencias de criterio, pues lo que hacemos es llegar a acuerdos. Normal, oye, pues mira, ¿qué te parece esto? Pues mira, no me gusta. Bueno, pero en fin, vamos a pasarlo porque por encima de todo el proyecto. Por encima de todo está el proyecto y hay que seguir adelante. Tenemos un proyecto, sabíamos que teníamos un proyecto entre manos extraordinario. Cuando empiezan a salir ya los fósiles de la cima de los huesos y cuando aparece un antecesor, lo tenemos clarísimo. Esto nos tenemos que llevar bien sí o sí. Esto es una maravilla y esto si lo perdemos seremos tontos, ¿no? Y así ha sido. O sea, hemos estado juntos hasta el final, hasta el año 2024, que es el momento en el que ya Eudald y yo nos retiramos ya por edad, ¿eh? Y sobre todo porque hay mucha gente detrás que es muy buena, que tiene muchas buenas ideas y demás y que podían llevar el proyecto. Y entonces dijimos, oye, a la juventud hay que darle paso. Claro, además, tiene que haber un relevo generacional. Claro, y además pienso una cosa, las personas que nos han sustituido, la más joven tiene 52 años. La más joven tiene 52 años. Sí. Nosotros empezamos con 30 y tantos. Ostras, estáis muy jóvenes en comparación con... Muy jóvenes, éramos unos críos en comparación, ¿no? Entonces, claro, tampoco podíamos decir, oye, tenéis que empezar... Bueno, la persona que tiene más edad tiene más de 60, ¿eh? Tiene 62. Claro, esta persona va a estar al frente del proyecto 8 años. Es que no puede estar más años. No puede estar más años, efectivamente. En cuanto a... Volviendo al Homo antecesor, ¿qué puesto ocupa en la evolución humana? ¿Entre qué especies lo podemos ubicar o especies evolutivas? Sí. Y si el ser humano viene directamente de ese Homo antecesor o en cambio es una rama que desapareció. Mira, según lo que opinan varios expertos y según los datos que vamos teniendo, Homo antecesor está muy, muy cerca de nuestra especie. Muy probablemente es un primo hermano del ancestro común de los neandertales, de Homo sapiens, es decir, de los humanos modernos, de nosotros, y de los denisovanos. Los denisovanos es un grupo que se separa de los neandertales hace como 1 millón de años. Bueno, quizá no, exagerado, medio millón de años. Pero están juntos, ¿no? Entonces es lo que llamo yo la emergencia de la humanidad moderna. La emergencia de la humanidad moderna es el grupo que definitivamente va a dar lugar a la humanidad actual, ¿no? Sí. Está Homo erectus, Homo ergaster en África, por ahí por la isla de Java y demás, son grupos, Homo floresiensis, grupos que van a desaparecer, ¿no? Pero hay un grupo que muy probablemente, en mi opinión, está también en Próximo Oriente, que es el grupo que va a dar lugar a la humanidad moderna. Y la humanidad moderna, pues somos nosotros, son los neandertales, que no son tan diferentes de nosotros, y son los denisovanos que hibridaron con muchas poblaciones de Asia, y ahora mismo hay poblaciones de Oceanía y demás, de toda esta zona del sudeste asiático, que tienen hasta un 6% de genes de denisovanos. Los denisovanos han contribuido a la población moderna. Claro, no es una especie que haya desaparecido, sigue presente, aunque con un menor porcentaje de... Eso es, de alguna manera ha dejado su legado genético, ¿no? Igual que los neandertales nos dejaron un pequeño legado genético de entre un 1 y un 4% a las poblaciones euroasiáticas, no a los africanos, porque los africanos no salen de África y no se mezclan con los neandertales, y luego estamos nosotros.
Y Homo antecesor está o bien en el origen de ese grupo de humanidad moderna, o bien es primo hermano del ancestro común, ¿no? Hemos hecho varios estudios, por supuesto morfológicos, y también proteómicos, con proteínas, ¿no? Y el último estudio que se ha publicado en la revista Nature de paleoproteómica, pues te dice que Homo antecesor es un primo hermano muy junto, muy próximo a ese ancestro común, ¿no? Ahora bien, de momento ese ancestro común no se ha descubierto, no se conoce. Entonces, en este momento lo que sí se conoce es Homo antecesor. Así que Homo antecesor de momento es el mejor candidato para ser el ancestro común de esa humanidad moderna. Mientras no se encuentre ese ancestro común, pues lo sentimos mucho, pero Homo antecesor es el que está ocupando ese lugar. Pero así de claro, es que no hay otra. ¿Y cuáles son, bajo tu criterio, las grandes preguntas que existen ahora mismo sobre nuestra evolución, sobre nuestro pasado, que todavía no tienen una respuesta, además de ese ancestro común del que acabamos de hablar? Claro, es que ese ancestro común es muy importante. A ver si se puede encuentra. Tener las respuestas de, no todo, pero de muchas cosas. De muchas cosas, ¿no? Se han hecho incluso modelizaciones, ¿no? O sea, oye, ¿cómo sería el ancestro común? Vamos a juntar neandertales, sapiens, denisovanos. Denisovanos se conoce muy poco, prácticamente nada. Los vamos a mezclar aquí haciendo cosas matemáticas y demás y tal. Pues mira, me sale esto y tal. Idealizaciones de cómo pudo ser ese ancestro común. Y cuando ves las idealizaciones dices, bueno, pues que Homo antecesor no sería muy diferente a esto, obviamente, ¿no? En fin, ya veremos cuál es el resultado. No sé si dentro de 10 años, 15, 20 o nunca. No sabemos cuándo se va a poder encontrar ese ancestro común. Esa es una grandísima pregunta, ¿no? Y luego, bueno, pues todavía quedan cosas para saber cómo hemos evolucionado nosotros, qué cosas, qué genes han aparecido, cómo aparece el simbolismo, cómo aparece, si es que ha aparecido, porque hay muchas cosas. Mira, hay una cosa que me gusta hacer, ¿no? Que es el estudiar el comportamiento de chimpancés, gorilas, etcétera, ¿no? Y sobre todo de chimpancés, que son las especies vivas más próximas a nosotros. Al ser humano. En este momento, ¿no? Y claro, cuando tú ves el comportamiento de los chimpancés, dices, bueno, pues nosotros no tenemos nada nuevo. No tenemos nada nuevo con respecto a estos primates. Lo único que, sí, vale, tenemos un encéfalo más grande, tenemos cultura y hemos sofisticado todo ese comportamiento, lo hemos enmascarado, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos política, ¿no? Pero es que los chimpancés también la hacen. Los chimpancés hacen exactamente lo mismo que nosotros. Sí. O sea, ahí el jefe, el macho alfa, tiene que hacer política y convencer a las hembras y a los machos, a los demás machos, para ser el jefe. Así de claro. Y esto es lo que hacemos nosotros en la actualidad. Lo que pasa es que está muy sofisticado y entonces pues da la impresión de que es distinto, ¿no? La territorialidad, no hace falta que cuente nada, somos territoriales. La jerarquía, ¿qué quieres que te cuente, no? ¿Somos tribales? Naturalmente que somos tribales. No hemos cambiado absolutamente nada, lo hemos sofisticado. Lo hemos cubierto un poco. Lo hemos cubierto y tal, tenemos una cultura y todo eso está enmascarado de alguna manera, ¿no? Pero no hemos cambiado absolutamente nada. Y cuando me dices, oye, pues vamos a ver las diferencias biológicas, ¿no? Vale, pues mira, nosotros caminamos erguidos, ¿no? Y tenemos un cabezón, vale. Y tenemos mentón. ¿Y qué más? Poco más. Sí, que al final en tanta esencia diferencia. no somos muy diferentes. No somos muy diferentes. Por eso es importante preservar a los chimpancés, ¿no? Porque podemos aprender todavía mucho de ellos, ¿no? Y a los bonobos. ¿Y cuáles son aquellas partes que están todavía en debate sobre el Homo sapiens en Europa? Mira, de Homo sapiens ahora se conoce mucho más gracias a la genética, a la paleontología molecular. Porque, claro, el origen de nuestra especie aquí en Europa, pues todo esto, claro, es complicado de saber y demás. Pero con la genética se puede saber. Tú puedes saber, si a ti te cogen el ADN, tú puedes saber que tienes un origen en varios sitios, ¿no? Probablemente en Próximo Oriente, tienes a lo mejor un origen también en, no sé, pues en Cataluña o en Francia o lo que sea y tal, te dicen más o menos de dónde procedes, ¿no? Quiere decir que las poblaciones europeas somos un crisol de grupos humanos muy
de orígenes muy, muy distintos, muy diferentes, ¿no? Con diferencias morfológicas, obviamente, por la climatología y la adaptación que hemos tenido, ¿no? Pero con la genética vamos sabiendo un poco de nuestro origen. Sabemos, por ejemplo, mira, hay una cosa muy interesante. Siempre hemos hablado de los cromañones, ¿no? Sí. Como el origen de la humanidad europea y demás. Los cromañones se extinguieron, igual que los neandertales. O sea, los cromañones no tendrían nada que ver con nosotros. Prácticamente nada, prácticamente nada. O hay algún gen muy pequeñito, pero nada. Muy poco. Llegaron y se ocuparon Europa, pero hacía mucho frío. Igual que los neandertales tuvieron un problema muy grave con el frío de la glaciación Sí. y quedaron reducidos a las poblaciones que había en el Mediterráneo, muy fragmentadas, muy desestructuradas. Por eso nosotros llegamos y ocupamos Europa. A los cromañones les pasó exactamente lo mismo. Llegó otra población y luego otra, y al final nosotros somos herederos de esos neolíticos que llegaron hace 10.000 años a Europa, ¿no? Así que, bueno, en fin, que nuestra historia es muy complicada y se tiene que averiguar todavía. Todavía queda mucho por estudiar. Mucho. Hay un reconocimiento que has recibido que en España es de los reconocimientos más grandes que se pueden dar, que es el Premio Príncipe de Asturias. ¿Qué significó para ti recibirlo? Pues mira, lo recibimos conjuntamente como equipo, Uh-huh. porque, bueno, fundamentalmente porque se publicó la especie Homo antecessor. Fue, digamos, que el detonante, ¿no? Mira, la historia es que nos presentó el grupo espeleológico del Weiss. Dijo, hombre, pues el equipo de Atapuerca pues, se merece este premio. Nos presentaron, ¿no? Y no quedamos mal, ¿no? Pero no teníamos ni idea. O sea, no sabíamos que ni siquiera que nos habían presentado, ¿no? Y entonces ellos insistieron y nos presentaron al año siguiente. Y ahí ya sí que nos enteramos que habíamos quedado finalistas. Anda. Ostras, qué bueno, ¿no? Qué cosa. Ni lo esperábamos siquiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues dijimos, oye, pues hay que tomárselo en serio. Y entonces las instituciones a las que pertenecíamos, la Complutense de Madrid, el Museo de Ciencias Naturales, que era donde yo trabajaba, y la Universidad Rovira y Virgili, que era donde trabajaba Eudald Carbonell, pues dijeron, hay que ponerse en serio, hay que ponerse a trabajar, y presentaron un dossier de publicaciones y de logros y resultados muy, muy serio, ¿no? Ya como se suele hacer en la actualidad, ¿no? Sí. Y dijimos, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Y estábamos ahí, ¿no? Teníamos dos personas que podían haber competido con nosotros y demás, pero casualmente el 30 de mayo de 1997 se publica la especie Homo antecessor en la revista Science, ¿no? En la revista Science no sé si había publicado un español. Fue un logro espectacular. Fue el primer artículo que se publicó en castellano. No, en inglés. No. En inglés. Claro, en inglés. Science, claro. Sí, que publicó un español, un grupo de españoles en este caso. Claro. Y entonces aquello decantó el premio. Decantó el premio y entonces un buen día estábamos trabajando tranquilamente. Oye, que habéis recibido el premio, nos llama el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que era el presidente del tribunal, y nos quedamos estupefactos, ¿no? Porque imagínate, nosotros, unos chavales, si éramos jovencísimos todavía, ¿no? Que te digan, oye, el equipo investigador de Atapuerca habéis sacado el premio, ¿no? Bueno, nos quedamos de piedra, ¿no? Aquello, divertidísimo, encantados de la vida, fantástico, no nos lo creíamos, ¿no? Aquello de, oye, bueno, pues bien, es fenomenal, qué bien. Fue para ¿no? vosotros una sorpresa total. Fue una sorpresa absoluta y total, ¿no? Y bueno, pues nos fuimos allí a recibir el premio y subimos con Emiliano Aguirre, que había sido el primer director, los cuatro. Subimos allí a recoger el premio como representación del equipo y bueno, desde entonces todo ha ido muy bien, ¿no? Invitamos al príncipe Felipe, sí, ahora que es el rey de España, y nos dijo que sí, que vendría, ¿no? Y vino el año 98. A partir de ese momento ya todo fue fantástico, ¿no? Porque él conoció los yacimientos y claro, todos los políticos dijeron, oye, pues si aquí viene el príncipe, esto será importante, ¿no? Y entonces a partir de ese momento ya todo fue fenomenal. Aumentó el interés en ese espectro político que también es muy importante por lo que hablábamos antes, financiación. Fue fundamental. Esa visita, o sea, el premio primero y luego la visita, pues aumentó nuestro caché en un 100%, ¿no?
Y a partir de ese momento pues empezamos a recibir más cantidad, una subvención mayor, mucha más atención de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y fue gracias a eso que se hizo la Fundación Atapuerca, que claro, todo eso fue ya la culminación, el éxito de la sierra. Y luego encima, el año 2000, Patrimonio de la Humanidad. Eso es, porque el conjunto de Atapuerca es patrimonio de la humanidad. Es patrimonio de la humanidad y, en fin. Entonces, a partir de ese momento, del año 2000, pues ya se disparó Atapuerca hasta lo que es en la actualidad. También, ¿cuál es el sentimiento, la sensación de que gracias a una parte importante de tu trabajo, aunque también sea por los restos que hay, un yacimiento llega a ser patrimonio de la humanidad? De tu trabajo y del trabajo del equipo, claro. Sí, es un trabajo de equipo y demás, y dices, bueno, mira, vamos a ver, yo pues he dedicado mi vida a trabajar, nunca me ha costado trabajar en cualquier cosa, en lo que hiciera falta, y entonces pues lo considero mi obligación, y tal, y entonces pues es el resultado natural de un trabajo. Claro. Entonces ya está, oye, pues no... Es la culminación del trabajo y, oye, pues mira, si ha salido bien, pues ha salido bien. Podría haber salido mal, ¿no? Sí. Pero afortunadamente salió bien y nada, pues contento del resultado. Y me he jubilado feliz, tranquilo. Ya no voy a las excavaciones. Si me ponen en alguna publicación científica lo agradezco, pero ya les digo, oye, no me pongáis, que yo ya he terminado ya mi trabajo y ya está, ¿no? Y esto ha sido el final. Y ahora tengo otras cosas en la vida, aparte de mi familia y demás, y entonces ya es otra época de la vida, ¿no? Y esa época, bueno, ha sido una época buenísima, que hay que recordarla, con fotografías, con las cosas, bueno, que tienes, los objetos que te han quedado, algún premio, alguna cosa, los recuerdas y ya con eso, pues maravilloso. Pues una parte de tu vida que ha sido provechosa, ¿no? Que ha sido buena. Ahora que estabas justo hablando del final de tu carrera, yo quiero hablar del principio. ¿Cómo te decidiste a entrar en el ámbito de la paleoantropología? Porque lo hemos hablado justo antes de grabar también, que fue una situación que se dieron diferentes casualidades, o más bien causalidades, que han hecho que llegaras a ese campo. Claro, es que mira, si nos ponemos ahora mismo en el año 72, 73, ¿no? Es un momento muy, muy delicado desde el punto de vista político. Franco todavía no había fallecido, pero estaba en sus últimos momentos y había una inquietud social, vamos a decirlo así, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo en aquella época no hay tanta información como hay en la actualidad, ¿no? Es decir, a mí o eras médico, o eras abogado, o eras arquitecto, o eras periodista, o eras poco más, ¿no? Tenías una gama para elegir de 5 opciones, prácticamente. 5 opciones. Entonces, bueno, pues mi padre era químico, mi madre también, me dijeron, oye, estudia químicas y tal, a mí la química no me termina de convencer, y dije, bueno, voy a hacer medicina. Y me metí en la Facultad de Medicina y lamentablemente ese año se cerró la universidad. Nos examinaron, fue unas risas aquellos, nadie sabía nada de nada, porque no habíamos dado clases. El año siguiente estuvo cerrada la Universidad Complutense, estuvo cerrada Calicanto, una pérdida de tiempo miserable. Perdiste 2 años, de tu vida en estudios, sí. Que 2 años, que claro, son muchos años. Es mucho tiempo, sí. Y yo creo que en esa época es todavía algo mayor e incluso diferente ahora, porque ahora tienes muchos más recursos, la sociedad ha cambiado mucho y tienes más oportunidades para todo, pero en esa época estar parado 2 años era algo... Sí, nada, trabajaba en alguna cosita, lo que podía y demás, para ganarme algo y tal, pero no podías, o sea, es que no tenías ni siquiera internet para poder estudiar, o no sabías qué libros poder estudiar, ni qué ibas a hacer, claro. No sabías nada. Fue una época terrible para mí y para todos mis compañeros, que nos quedamos con los brazos cruzados sin saber qué hacer, ¿no? Claro, y también con la incertidumbre de cuándo vamos a volver. Claro, ¿qué va a pasar? ¿Esto va a seguir, no? Pero bueno, afortunadamente, bueno, yo iba por el campus de la universidad, entraba en todas las facultades para tomar un café, para mantener el contacto con el mundo universitario, ¿no? Y entré en la Facultad de Biología, que todavía ni siquiera era ciencias biológicas, estaba todavía sin... Y me gustó mucho el ambiente y dije, bueno, ¿y aquí qué se estudia y tal? Pues mira, se estudia zoología, estudia esto, botánica, genética. Oye, pues muy interesante, ¿no?
A mí me gustaba mucho la naturaleza. Y entonces me matriculé, les pedí a mis padres, oye, ¿me puedo matricular aquí? Bueno, pues bien, vale, matricúlate y tal. Y, oye, magnífico, me lo pasé genial en la carrera, saqué muy buenas calificaciones de lo mejorcito, porque es que estaba entusiasmado con lo que hacía, una vocación terrible, ¿no? Y ahí conocí a un profesor de antropología, don Arturo Valls, ¿no? Como se llamaba entonces a los catedráticos, que era magnífico y que daba unas clases magníficas. Y yo fui de oyente a escuchar la parte de evolución humana. Ya te entusiasmó, te captó por completo. Por completo. Leí un libro muy interesante sobre el descubrimiento de Lucy, el primer antepasado del hombre, Lucy Australopithecus afarensis, y bueno, aquello pues era, oh, qué maravilla, ¿no? La gente estaba en África, bueno, aquello fue ya... El punto totalmente culminante para que dijeras, es esto lo que quiero el resto de mi vida. Esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, y bueno, tuve muchísima suerte, porque claro, es que el primer año que fui a excavar ya encontramos fósiles humanos. Esto... No hay pocos paleoantropólogos que puedan decir esto, ¿no? O sea, que hay un componente de suerte tremendo, ¿no? Unas excavaciones me comentabas antes que no fueron en la península, sino que fueron en Canarias. Bueno, en Canarias no estuve excavando, estuve estudiando las colecciones. Ajá. Sí, esta fue mi tesis porque todavía no conocía Atapuerca, pero todavía no formaba parte del equipo. No, claro. Y no había fósiles, no había prácticamente nada para estudiar. Y a mí me dijeron, mi directora de tesis me aconsejó estudiar los aborígenes canarios. Tienen unos 2000 años de antigüedad, pero es una población interesantísima y con una historia fantástica y demás que casi los españoles no la conocemos, ¿no? Y deberíamos conocerlas más, ¿no? Yo me enamoré de aquello. Estuve 5 años trabajando con aquel material, me pareció extraordinario. Fue donde hice mis primeros estudios, donde aprendí de dentición, ¿no? Que fue lo que después hice durante muchos años. Claro. Me especialicé en aquello y esa fue mi primera parada científica, ¿no? Dentro del mundo de las investigaciones, a pesar de que en el año 83 hice ya mi primera campaña de excavación. ¿Y dónde fue esta campaña? Esto fue en Atapuerca. Ya fue en Atapuerca. O sea, las campañas de excavación han sido íntegras todas en Atapuerca. Todas en Atapuerca, sí. He trabajado en otros, he estado en el Avis Romanía, en Barcelona, en otro yacimiento de Burgos, pero fundamentalmente en Atapuerca, ¿no? Y bueno, pues esto ya compaginé Canarias. El director de las excavaciones, Emiliano Aguirre, pues que éramos muy buenos amigos y demás, me dijo, chico, venga, termina la tesis, que quiero que estés conmigo, ¿no? Nos llevábamos muy bien, él quería que yo estuviera con él, y entonces pues le hice caso, terminé la tesis para no entretenerme con los fósiles, que era lo que me gustaba, y la hice, bueno, terminé muy bien, terminé la cosa, y a partir de ese momento ya me dediqué a Atapuerca en cuerpo y alma, ¿no? Me parece también muy curioso la diferencia de épocas que hay entre la tesis Sí. que la haces de una especie de hace 2000 años, en comparación con lo que luego se descubre en Atapuerca, que son 800.000 años. Hay una diferencia gigantesca. Abismal, sí. Lo que pasa que, bueno, también es verdad que los aborígenes canarios tenían una historia que no era de nuestra civilización. A pesar de que tenían 2000 años de antigüedad, eran agricultores y ganaderos. Y, por tanto, una población muy antigua, con enterramientos en cuevas, etcétera, etcétera. Es decir, tampoco era un mundo tan diferente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, la cronología era mucho más reciente, ¿no? Pero era una manera de acercarse también al mundo antiguo, ¿no? Y realmente muy interesante. Bueno, lo pasé muy bien, aprendí muchísimo y, bueno, acabo de escribir un libro que se publicará también sobre esas experiencias que para mí fueron esenciales, ¿no? Claro, podemos decir que fue un paso importantísimo antes de prácticamente todo. Sí, ¿no? Porque por lo menos leí mi tesis doctoral y si no lees la tesis doctoral, pues no puedes prosperar. O sea que yo pues le tengo agradecimiento y además, bueno, sí, he vuelto a Canarias muchas veces, estuve en congresos de Canarias, tengo buenos amigos en Canarias, en fin, bueno, eso pues no lo he perdido todavía. También formas parte de la Real Academia Española, de la RAE. Sí. ¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a formar parte de una institución académica tan importante en España como es la RAE? Bueno, pues no me lo creía.
me llamó un colega de la RAE, José Manuel Sánchez Ron, que es historiador de la ciencia. Me llamó cuando estaba en Burgos, todavía no me había jubilado, y me dijo, oye, mira, que pensamos que podías ser miembro de esta institución y tal. Bueno, yo no me lo creía. Pero bueno, yo pensaba, como piensa todo el mundo, que es la Real Academia de la Lengua. Sí. Bueno, no, es la Real Academia Española. La Real Entran Academia todos los campos. Claro, la Real Academia Española a mí me abrió los ojos un académico, pues María Ansón, que ya es muy mayor, ya tiene 90 años, pero una lucidez tremenda, ¿no? Y me dijo un día, mira, la Real Academia Española es una representación de la sociedad española. No es la Real Academia de la Lengua. No te equivoques. Esto es muy importante. Es fundamental. Cuando me dijo esto, ya no me sentí un impostor, ¿no? Yo pensaba ya que era un impostor. Claro, allí hay personas que saben mucho de gramática, que son creadores, que son novelistas fantásticos, a gente que sabe mucho de letras, ¿no? Obviamente, de la lengua, ¿no? Y yo me sentía un poco, en fin, digo, estoy aquí y demás, ¿qué hago yo En aquí, un principio ¿no? te sentías un poco fuera de lugar. Un poco fuera de lugar, un poco impostor, ¿no? Y no, después ya cuando hablé con este hombre y lo dijo, dije, bueno, no, esto es así, aquí tiene que haber personas de toda la sociedad española, porque si tú miras el diccionario de la lengua española, hay palabras de todas las disciplinas y por tanto todos podemos opinar. Yo de hecho estoy haciendo un trabajo científico en este momento en la Real Academia Española. Estoy revisando todos los animales que hay en el diccionario de la lengua española, que son varios miles, y están desatendidos, porque pocos científicos ha habido allí, ¿no? Entonces, si tú lees ahora mismo la definición de cualquier ave o cualquier anfibio y demás, en el diccionario, pues necesita una revisión. O sea, que es lo que estoy haciendo yo, claro. El papel de un científico en una institución dedicada, se piensa, o bueno, realmente está dedicada a la lengua, porque es a dar a conocer todos los aspectos de la vida en general, traducirlos a la lengua y que la gente los entienda. Claro. El papel del científico es revisar que todos estos campos que estén correctos. Estén correctos y aportar también todo lo que se pueda aportar nuevo. Lo que se pueda aportar. Ahora mismo hay, no sé, ahora mismo estoy estudiando las aves, ¿no? Estoy con las aves, que son varios miles, y claro, tú ves un ave y la especie no es la correcta, o a lo mejor la descripción no es la correcta, o no es la que uno espera encontrar, ¿no? Y además está todo como muy heterogéneo, ¿no? O alguna persona que puso una definición, otro que con su estilo puso otra, y yo lo que estoy haciendo es homogeneizando, haciendo un patrón de definiciones de todas las especies. Hay un patrón para las aves, un patrón para los anfibios y los reptiles, habrá un patrón para los mamíferos, de manera que todo sea más o menos igual, ¿no? Que tengamos, que sepamos, no hace falta, no puedes describir una especie en el diccionario porque no es el lugar, ¿no? Tú tienes que tener una enciclopedia sobre aves, pues te explica todo sobre las aves. Claro. Ahí te explica un parrafito y luego te pone la especie a la que pertenece y a partir de ahí pues puedes averiguar lo que quieras si es que te interesan esas aves. Pero es que, claro, esas aves, esos nombres de aves son nombres comunes, obviamente, como águila, por ejemplo. Esos se emplean en la literatura y se emplean en los medios de comunicación. Sí, lo utiliza, está en la vida. Está en la vida y, por tanto, son palabras que utilizamos, ¿no? Entonces, las palabras tienen que estar correctas, tienen que estar bien. Entonces, este es mi trabajo. Relacionando también este trabajo académico con la divulgación científica, a la hora de escribir libros y demás, ¿cómo se traduce el rigor científico a un lenguaje que sea asequible para el gran público? Bueno, esto lo hemos aprendido poco a poco. Vamos a ver, los científicos utilizamos un lenguaje muy críptico, con palabras que solamente conocemos nosotros. Es como una especie de código, ¿no? Un código entre nosotros, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, lo entendemos nada más que nosotros, ¿no? Entonces, ese código lo tienes que eliminar. Lo primero que tienes que hacer, si quieres hacer divulgación, es eliminarlo. Y si utilizas una palabra de ese código, tienes que explicarla en un pie de línea.
porque si no, no se entiende nada, ¿no? Entonces tienes que hacer una traducción de esas palabras, de esos códigos que utilizamos para que todo el mundo lo pueda entender. Y luego intentar escribir lo más claro posible, ¿no? Tener un lenguaje claro para que todo el mundo entienda y qué quieres decir y qué quieres contar, ¿no? Para que sea asequible a todo el mundo. Cuando haces un trabajo científico, no sé, describes la especie Homo antecesor, pues tú lo lees y dices, ¿y esto qué? No entiendo nada. No entiendo nada, ¿no? Porque no está escrito para el gran público. Está escrito para los especialistas que nos van a juzgar, a leer y a juzgar, ¿no? Entonces, si yo quiero escribir sobre Homo antecesor, tengo que contar cosas que sean asequibles, que sean interesantes para la gente, ¿no? Lo que me has preguntado, ¿no? ¿Cómo vivían? ¿Cómo eran? ¿Eran altos, bajos? ¿Eran tal? ¿Qué comían? Eran caníbales. Ay, ¿por qué eran caníbales? ¿No? Bueno, ese tipo de cosas que son sencillas de entender, que todo el mundo entiende y que puedes ver en una novela, por ejemplo, ¿no? O puedes ver en cualquier libro. Eso es lo que hay que contar, ¿no? Para poder llegar al primer nivel, ¿no? de conocimiento de que eso existe, ¿no? Igual que a nosotros nos estudian, nos explican la historia de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y nos dicen, oye, los reyes católicos fueron no sé qué y tal, pero tampoco profundizas. No profundizas, eso lo hace un historiador. Claro. Un historiador, pues, oye, los reyes católicos tal y esta parte de la historia, esto tal, eso es normal, ¿no? Pero tú te quedas con lo básico, con lo esencial, ¿no? Que es una cultura general, bueno, conoces algo de todo, ¿no? Conoces un poco de todo y luego de tu especialidad. Igual que vosotros conocéis de lo que estáis haciendo ahora, sois especialistas, pero no tenéis por qué saberos, no sé, toda la geografía del mundo, ¿no? Ahí tienes una bola del mundo, ¿no? Pues no te vas a saber todas las capitales de todos los países que hay en el mundo, además van cambiando, ¿no? Ya. No tiene ningún sentido. A mí me gusta mucho la geografía, por ejemplo. Bueno, y, pues mira. Es complicada, ¿eh? Es complicada, ¿no? Y bueno, los nombres de los accidentes geográficos, los mares, todo eso, pues bueno, pues un geógrafo pues se lo sabe mucho mejor que nosotros, ¿no? Pero es normal, cada uno tiene que saber de lo que tiene que saber, ¿no? Y entre todos, pues formamos eso, lo que llamamos esa mente colectiva, ¿no? Que sabe un poco de todo, ¿no? En la humanidad. Una pregunta que quiero introducir a partir de este episodio al podcast es cuál es, porque como al final estamos hablando de fechas, de días, hoy es su día, ¿cuál es esa fecha, ese día que a ti te ha marcado y que ha tenido una especial relevancia en tu vida para que después hayas logrado pues, determinadas cosas, como puede ser este descubrimiento del Homo antecesor, o sin más, un suceso que te ha marcado la vida y que ha sido importante para ti para poder avanzar? La fecha, ¿no? La fecha del 8 de julio es importante, ¿no? De manera graciosa le llamamos el día de San Antecesor, ¿no? Que es el día después de San Fermín. ¿Por qué? Bueno, porque fue un día especial, un día muy especial para nosotros, en los que aparecen estos fósiles que luego reciben su nombre, y entonces le llamamos el día de San Antecesor. Es un día muy especial, se celebra siempre durante las excavaciones, y yo además es curioso, ¿no? Porque iba a tener un hijo, y yo decía que nazca el día de San Antecesor. No lo íbamos a llamar así, pero se retrasó un poco y al final nació el 10 de julio. El 10 de julio, sí. 10 de julio. Ahí me quedó la espinita clavada, ¿no? Que podía haber nacido ese día, ¿no? No lo hubiéramos puesto antecesor, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, es una fecha muy, muy especial y que recordamos siempre, ¿no? Es como el día de tu cumpleaños, ¿no? Recuerdas el día de tu cumpleaños, obviamente, porque te felicitan, pero ese día lo recordamos siempre, ¿no? Claro, es normal porque dentro del campo de la investigación científica en el ámbito de la evolución humana es uno de los grandes hitos que se han conseguido en España. Si no el más grande, sí. Puede ser. Bueno, fíjate, no sé si el más grande o no, pero vamos, uno de los importantes, ¿no? Porque es una especie que está en nuestra filogenia. Ya está admitida por la comunidad científica internacional y es una especie humana. Una especie humana más que está ahí. Ya se va colocando poco a poco, pero ahí está. Y ahora mismo, ya cuando ves las publicaciones científicas, ya nadie dice, como decían al principio, bueno, se han encontrado unos fósiles humanos en España que, en fin, habrá que verlo, habrá que mirarlo, habrá que...
juzgarlo, habrá que ir a verlos y demás, poner el dedo en la llaga. No. Ahora ya no, ahora ya se dice homo antecesor y punto. Ya no hay pegas. Ya no hay pegas, ya no hay ningún pero, bueno, ya se verá, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? Forma parte de nuestra filogenia, ¿no? Ahí está, y eso es un logro de la ciencia española, y bueno, yo me siento muy orgulloso de ello. José María, muchísimas gracias por esta charla, por recibirnos en tu casa. Muchísimas gracias a vosotros. Y por descubrirnos también todo el mundo del Homo antecesor, que podría ser nuestro antepasado perfectamente. Sí, podría serlo. Vamos a ver los próximos años. Pero desde luego, si no es el antecesor perfecto, es el primo. Está muy cerca. Está muy cerquita. José María, muchísimas gracias. Un De verdad placer. ha sido todo un placer. Muchas gracias, Cosme.